Buenas tardes, los saludo en el nombre del Señor. Sean todos bienvenidos esta tarde a oír un momento la palabra de Dios. Espero que cada uno se encuentre con bien, junto a todos sus seres queridos. Y así también, esperando que esta tarde hagan su tiempo para poder oír y reflexionar con respecto a la palabra de Dios. La palabra del día de hoy se encuentra en Levíticos capítulo 20. Vamos a leer el versículo 7 y 8. Y le doy lectura en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Santificaos, pues, y sed santos, porque yo, Jehová, soy vuestro Dios. Y guardad mis estatutos, y ponedlos por obra. Yo, Jehová, que os santifico. Esta tarde Dios nos está hablando de la santificación y lo que Dios quiere de nosotros, que nos santifiquemos. Pero así también nos hace un requerimiento, y ese requerimiento es que guardemos sus estatutos y ponerlos por obras. Los estatutos de Dios son importantes para nuestras vidas, ya que dentro de ellos están los mandamientos y sus leyes. Son 613 estatutos, los cuales el ser humano debe de cumplir. La pregunta es si nosotros somos capaces de poder cumplir los estatutos de Dios. Y así también cuánto de nosotros nos conocemos y conocemos a Dios y entendemos su voluntad. Esa es la cuestión y esa es la pregunta que todos nosotros debemos de hacernos y meditar en la palabra de Dios. Ya que si somos honestos y sinceros, es imposible que nosotros podamos cumplir todos los estatutos de Dios. Y es por eso que su palabra nos enseña que aquel que se haga falto a uno de sus mandamientos, se hace falto a toda la ley. Y la paga del pecado es muerte. Por lo tanto, ¿por qué Dios de una u otra forma nos hace entender que tenemos que guardar sus mandamientos o sus estatutos? Sabiendo que nosotros no somos capaces de cumplir. Esa es la pregunta. ¿Él quiere que nosotros nos esforcemos? ¿Que tratemos de cumplir y vivir bajo su ley? ¿O la intención de Dios es otra? Esas son cuestiones que tenemos que meditar y son importantes para nuestra vida de fe. En muchas partes enseñan a guardar los mandamientos y obviamente a ponerlos por obra. Ojalá nosotros los seres humanos tuviéramos la capacidad de poder poner por obra toda la palabra de Dios. Pero es imposible. Honestamente es imposible. Y de esa forma tenemos que acercarnos a Dios. No tenemos que acercarnos a Dios con hipocresía, pretendiendo aparentar algo que no somos, o pretendiendo aparentar algo lo cual no cumplimos. Venid a mí tal como sois, dicen las Escrituras. Y así Dios nos quiere, tal como somos. No como pretendemos vernos por fuera, cuando en nuestro interior y nuestra conciencia sabe que somos algo distinto. No podemos tener doble cara delante de Dios, porque a Él nada le podemos ocultar. Él conoce nuestro corazón y examina lo más profundo de nuestras vidas. Y esa es la importancia de por qué tenemos que conocernos
y no conforme a nuestras conciencias, no conforme a nuestra moral, no conforme a nuestros pensamientos, sino conforme a la palabra de Dios. Dios describe nuestras vidas y describe nuestro corazón. Él nos dice que en maldad fuimos formados y en pecado concebidos, que somos producto del pecado. Por lo tanto, nosotros nada bueno podemos hacer delante de Él, delante de los hombres, delante de nuestros pares. Por supuesto que vamos a hacer cosas buenas, y eso va a depender de tu educación, de tu ética y de tu moral, y de cómo hayas sido tú enseñado en tu vida diaria. Y por supuesto que es bueno y es indispensable tener un buen comportamiento social y humano para tener buenas relaciones y así también poder ayudar al más desposeído. Pero aún así, Dios nos habla en nuestra vida espiritual, porque Él examina nuestro corazón y así también conoce nuestra fuerza, nuestra voluntad, nuestros pensamientos, cosa que nosotros no podemos ver, pero Él sí. Y eso es lo cual nosotros tenemos que meditar en nuestras vidas. Somos pecadores y somos débiles e insuficientes. ¿Y por qué lo sé? Porque a través de la propia ley de Dios, a través de sus propios estatutos, nos damos cuenta de nuestras debilidades. El objetivo que Dios nos dio, sus mandamientos, sus leyes y estatutos, es para que nosotros nos diéramos cuenta de nuestra debilidad, para que viéramos nuestra condición espiritual, para que esas cosas que están ocultas en nuestro corazón, que se llaman pecado, salgan a la luz por sus mandamientos y estatutos. Por eso que Pablo nos dice que la ley fue dada para el conocimiento del pecado y que no es para fe ni por fe, ya que nadie va a ser justificado por las obras de la ley. Por lo tanto, la voluntad y el objetivo que Dios nos dio a través de sus estatutos es que nosotros nos diéramos cuenta de nuestra condición humana y espiritual. Que sin importar nuestro comportamiento exterior, sin importar de la tan buena opinión que puedan tener todas las personas y la sociedad de nosotros, nuestra esencia sigue siendo delante de Dios pecadora. Y que somos débiles e insuficientes y por lo tanto aptos para ser engañados. Y es por eso que existen aquellos que hacen fraude, aquellos que estafan, que se ganan la confianza de muchas personas para poder robarle algo. Y es por eso que muchas personas caen en esos. Y eso también dice mucho de nosotros, de nuestra condición humana. Por eso que Satanás engaña tan fácilmente al ser humano. En Jeremías Dios nos dice que nuestro corazón es perverso, malvado más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Dice, yo Jehová. Él lo conoce. ¿Y nosotros conocemos nuestro corazón? Evidentemente no. Nosotros lo que sabemos es que es un músculo el cual bombea sangre a todo nuestro cuerpo. Y que el momento que deje de bombear, vamos a dejar de vivir. Es todo lo que se sabe. Pero la Biblia no nos dice eso. La Biblia dice que del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, la lascivia, las maldades, la ira, el robar, el hurto, las contiendas. Todos esos males salen y contaminan al hombre. Por lo tanto,
¿Realmente conocemos nosotros nuestra esencia? Si Dios no nos hubiese dicho Él cómo es nuestro corazón, de ninguna forma nosotros nos podríamos haber conocido. Simplemente viviríamos de las opiniones que nos dan las demás personas con referente a nosotros mismos. Y tendríamos nosotros una opinión basada en varias opiniones de otras personas que nos rodean. Y ese es el concepto de nosotros el cual armaríamos. Lo que pueda decir tu padre, tu madre, tus hermanos, tus hijos, tus amigos, compañeros de trabajos, de ti, quizás esa es la opinión que tú te formarías de ti mismo. Humildemente. O quizás tú mismo armarías tu propia opinión de ti conforme a tus propios conceptos y pensamientos en base a los hechos y obras que tú hayas realizado. Pero nada de eso a Dios le importa. Como Él es nuestro creador, y Él está del comienzo de los tiempos, y antes de Él nada existía, porque Él es el principio de todas las cosas, y Él nos formó, y Él planificó nuestra salvación, y conoce toda nuestra vida, hasta el día que dejemos este plano de vida. Él no puede ser engañado ni burlado. Él sabe aún lo que cavilamos en lo profundo de nuestro corazón. Y es por eso que nosotros tenemos que ir a Dios y preguntarle a Él, ¿cómo somos nosotros? Y a la luz de su palabra nos vamos a dar cuenta cuán débiles e insuficientes y pecadores somos delante de Dios. Y vamos a entender que su palabra es santa y perfecta. Y por lo tanto, nosotros seres imperfectos, pecadores, es imposible que podamos cumplir su palabra, que es perfecta y es santa. Ojalá todos los seres humanos tuviéramos las capacidades de cumplir la palabra de Dios. Sería otro mundo. Pero no es el hecho. Entonces nosotros podemos guardar sus mandamientos y ponerlos por obra. Es evidente que no. Y es por eso que Dios nos dio dentro de sus estatutos la ley de remisión de pecados, donde al pueblo de Israel le dijo que tenían que traer un animal y presentarlo al sacerdote de turno de la genealogía de Aarón. ¿Para qué? Para poder pasar sus pecados al animal y así poder derramar la sangre de ese animal y dar la paga por el pecado de aquella persona. Así Dios demostraba su amor y su misericordia a su pueblo, al ser humano. Porque nosotros los seres humanos fuimos creados a imagen y semejante a Dios, no los animales. Y es por eso que Dios nos ama a nosotros más que a todas las cosas. Y no es que ame el pecado, sino que Él nos ama en una condición muy especial. Su amor está basado en su justicia y en que nosotros podamos aceptar su palabra y podamos recibir la remisión de sus pecados. En ese momento en que nosotros aceptemos su palabra, su amor llega a nosotros. Pero si nosotros no aceptamos su palabra y no creemos en Él, no vamos a tener su amor en nuestras vidas. Por mucho que nosotros le podamos decir a una persona que Dios te ama, que es verdad que Dios nos ama, pero no nos ama incondicionalmente. Él nos ama conforme a su voluntad. Él quiere que nosotros hagamos su voluntad y seamos salvos, recibamos la remisión de nuestros pecados, que lleguemos al conocimiento de la verdad.
Esa es la condición que Dios tiene para que nosotros recibamos de su amor. Porque su amor no viene por nuestra voluntad. El amor de Dios no cae en nuestro corazón pecaminoso. El amor de Dios viene a aquellos que reciben remisión de pecados. Y aquellos que reciben remisión de pecados van a recibir el Espíritu Santo en su corazón. Y el Espíritu Santo es Dios mismo en medio de nosotros. Y la Biblia nos enseña que Dios es amor. No existe otra forma, de otra manera de poder recibir el amor de Dios, sino a través de la remisión de nuestros pecados. El amor de Dios está, y está para toda la humanidad, pero se recibe de esa manera, a través de la remisión de pecados. Y es por eso que nosotros debemos de entender el corazón de Dios y el por qué nos dio sus mandamientos y estatutos, para que nos diéramos cuenta de nuestra condición espiritual y carnal, de cuán débiles somos e insuficientes, y que nuestro corazón es imperfecto, que está en tiniebla y en oscuridad producto del pecado, y que necesitamos nosotros recibir urgentemente la remisión de nuestros pecados. La palabra del día de hoy nos dice santificados. ¿Nos podemos santificar por nosotros mismos? Es imposible. Nadie puede santificarse por sí mismo. Como está escrito, nadie es justificado por las obras de la ley. Y si la ley no nos justifica, mucho menos nos va a santificar. Aquí Dios nos habla, dice, yo Jehová que os santifico. ¿Quién santifica nuestras vidas? Él. ¿Y cómo lo hizo? A través de la ley de remisión de pecados. Para que nosotros pudiéramos recibir remisión de pecados, Él levantó tabernáculos, levantó un pueblo levita como sacerdotes, instauró sacrificios y así también impuso protocolos para los cuales el sacerdote tenía que obedecer paso a paso para que el pecador pudiera recibir la remisión de pecados y así también el amor de Dios. Por lo tanto, nosotros tenemos que observar la ley de remisión de pecados y guardarla en nuestro corazón, porque gracias a esa ley de remisión de pecados en que nosotros somos santificados. Porque es ahí donde Dios nos da la remisión de nuestros pecados. ¿Podemos guardar sus estatutos? ¿Tenemos que guardarlos y ponerlos por obra? Claro que sí. Porque a través de sus estatutos, mandamientos, nos damos cuenta que somos pecadores y que estamos condenados a irnos al infierno gracias a su ley. Y esa ley que trajo a nuestras vidas la desesperación y el conocimiento de nuestra vida espiritual, la cual nos dice que si no tenemos a Cristo en nuestro corazón, nos vamos a ir al infierno. Por lo tanto, gracias a esa ley, a esos mandamientos que yo guardo en mi corazón, hago conciencia de mi vida espiritual y me reconozco delante de Dios cuán débil e insuficiente y pecador soy, y que yo no puedo salvarme por mí mismo, que no hay nada que yo pueda hacer para poder justificarme delante de Él, y que yo necesito de su ayuda. Por eso Él nos dice, yo Jehová que os santifico. Porque de Él vino la palabra la cual nos condena, pero también de Él vino la salvación. Y nosotros es lo que tenemos que entender, que de Él viene la condenación y que de Él viene la salvación. Y que nosotros no somos capaces de poder salvarnos por nosotros mismos, ni justificarnos por nosotros mismos, ni mucho menos santificarnos por nosotros mismos. Y que si nosotros vivimos bajo la ley de Dios, estamos bajo maldición,
como está escrito, y que la ley no es para fe ni por fe, como está escrito, ya que en el Evangelio la justicia se revela por fe y para fe, y como está escrito, más el justo por la fe vivirá. La verdadera fe se revela en el Evangelio de la justicia de Dios. Y esa justicia la hallamos y se revela en su palabra, a través del Evangelio de verdad. La justicia es aquella que condena lo malo, y lo malo para Dios es el pecado, el cual nos separa a nosotros de Él. Eso es lo malo para Dios, el pecado de la humanidad. Y Él lo solucionó en el Antiguo Testamento a través de las ofrendas. Pero no le gustaba ese tipo de ofrendas, ya que solamente le daba la remisión de pecado al pueblo de Israel, el pueblo escogido por Dios. Ya el extranjero y aquellos que quisieran unirse a ese pueblo, a sus tradiciones y costumbres, y aceptar a Dios como su Dios único y personal. Requisito, circuncidarse el prepucio, y pasaba a ser parte del pueblo de Dios. Así Dios lo hacía en el Antiguo Testamento. Y es por eso que Dios envió a su Hijo Jesucristo. ¿A qué? A cumplir toda justicia. Y Jesús tomó todos los pecados del mundo y cumplió toda justicia en sí mismo. Y pagó el juicio de nuestra condenación, convirtiéndose así en nuestro Salvador personal. ¿Conocemos las obras de salvación de Jesucristo? ¿Es tu Salvador personal? Hay muchos que dirán que sí. Y es bueno que crean en Jesucristo. Pero es bueno que también lo conozcan, para que no sean engañados ni le prediquen a un Jesús distinto al que sale en la Escritura. Juan nos dice, primera de Juan capítulo 5 nos dice, y este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es que da testimonio que es verdad. Por lo tanto, el Jesús de la Biblia es aquel que vino mediante agua y sangre. No es aquel que vino tan solo por sangre, sino vino mediante agua y sangre. Ese es el Jesús bíblico. Pablo dijo, los que han sido bautizados en Cristo de Cristo están revestidos. Pedro dijo, el bautismo que nos salva. Lucas, Mateo, Marcos, todos predicaron el bautismo de Jesucristo. Por lo tanto, todos predicaban agua y sangre, conforme a sus entendimientos, pero el Evangelio era el mismo, nunca se apartaron de la verdad. Y esa es la importancia de poder examinar los Evangelios, y nos vamos a dar cuenta que todos predicaban lo mismo, conforme a sus dichos, conforme a sus entendimientos, a lo que ellos habían visto y aprendido del Maestro. Pero el Evangelio estaba inmaculado. Y eso es lo que nosotros tenemos que apreciar, la fe de los apóstoles. Si tenemos la misma fe de los apóstoles, vamos a ser parte de la genealogía de Dios. Y Abraham va a ser nuestro padre, el padre de la fe, ya que Abraham fue justificado por confiar y creer en su palabra, y así también porque se circuncidó el prepucio y obedeció a ello, pasó a ser parte del pueblo de Dios, y así también las promesas fueron para Abraham, que Dios le daría a él muchas descendencias. Y Abraham creyó. Y a pesar de su edad avanzada, creyó. No le importó su condición carnal. No dudó en su corazón, confió en Dios.
Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer, no dudar de Dios y confiar en su palabra. Circuncidar el prepucio de nuestro corazón. Y así vamos a ser justificados delante de Dios. Santificaos pues, y sed santos, porque yo Jehová soy vuestro Dios. La única forma que nosotros podamos ser santos y nos podamos santificar es teniendo la remisión de pecados que Dios nos da a través de su Hijo Jesucristo. Si no conocemos la verdad, no vamos a poder santificarnos. Hebreos 10:10 nos dice, a través de una sola ofrenda, de un solo sacrificio, hecha una vez y para siempre, nuestro Señor Jesucristo nos santificó. Es la única forma de poder nosotros ser santos, recibiendo la remisión de pecados, la cual Dios nos dio a través de su Hijo Jesucristo. Es la única manera. No existe otra forma, ya que por las obras de la ley nadie será justificado. Por lo tanto, aquellas personas que enseñan que para ser santo tenemos que hacer las obras, los mandamientos, están en un error tremendo. Los que están despreciando el amor de Dios, están desechando la obra de Jesucristo, porque Él nos santificó. Y para permanecer en su gracia y en su amor y en sus misericordias, tenemos que vivir de Él. Es por eso que tomamos la decisión de vivir para Cristo y entregamos nuestra vida a Cristo. Y comenzamos a poner por obra su palabra. ¿De qué manera? Enseñándola. Lo que de gracia recibimos, de gracia lo damos. Y de predicar. Es lo que tenemos que hacer para cuidar nuestra salvación. Tenemos que ser hacedores de su palabra, es indudable. Porque así como Dios nos amó y nos entregó de su amor, Dios ahora nos manda a amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Por lo tanto, Dios nos pide a nosotros ir y predicar el amor que yo te entregué a ti. Ahora entrégalo a otras personas para que también conozcan de este amor y lo puedan recibir en su corazón. Tenemos que conocer al Jesucristo que vino mediante agua y sangre. Porque esa es la manera en que Jesús nos santificó de una vez y para siempre. Y de esa fe vivimos, ya que a esas obras que Jesús hizo nos dieron vida. Y una fe sin obra es muerta. El consumador de la fe se llama Jesucristo. Y esas obras que Jesús hizo nos dan vida. Sin las obras de Jesús estaríamos muertos, condenados aún en el pecado. Pero a gracia que creemos en las obras de Jesucristo, el que a nosotros vino la remisión de nuestros pecados y el Espíritu Santo, y aquellos que tienen el Espíritu Santo en su corazón tienen vida. Porque su nombre ahora está inscrito en el libro de la vida. Santificado, te dice, pues. Santificado, pues. ¿Cómo podemos hacerlo, Dios, si tu palabra me está condenando, me está mandando al infierno? Dios nos dio ley de remisión de pecados. Obedece a mi palabra. Sé parte de mi pueblo. Recibe misericordia y el amor mío. Y seguirás siendo parte de mi pueblo, vivirá bajo mi gracia. Gracias a la ley de remisión de pecados que nos podemos dar cuenta cómo Jesús nos salvó. Y gracias a esa salvación podemos ser santos. Y podemos obedecer la palabra de Dios
ser santo. Porque yo, Jehová, soy vuestro Dios. Si queremos santificarnos y ser santos, tenemos que conocer la ley de remisión de pecados, que es parte de los estatutos de Dios. Ley de remisión de pecados. Y por eso Dios nos dice, guardar mis estatutos, ponerlos por obra. Esa es la ley la cual Dios nos manda a observar y la cual tenemos que guardar en nuestro corazón, porque es aquella que nos da remisión de pecados y nos santifica. Que Dios permita que entendamos su voluntad y la aceptemos en nuestro corazón tal como es, porque no son por esfuerzos humanos. La salvación no viene por nuestros propios esfuerzos o méritos. Dios no es deudor de nadie. El cielo no se gana. El reino de los cielos se recibe por gracia. Y la gracia de Dios se recibe por su amor. Y su amor se recibe a través de su justicia. Y la justicia de Dios se conoce a través de las obras que Jesús hizo para salvarnos. Y Jesús se conoce a través de las Escrituras. Escudriñar las Escrituras, porque ellas son las que dan testimonio de Dios y en ellas hallamos la vida eterna. Esa es la importancia de poder examinar la Escritura y poder escudriñarlas. Porque así Dios nos da un corazón más humilde y nos podemos acercar a Él tal como somos. No nos acercamos con hipocresía, no nos aceptamos con nuestros pensamientos, no nos acercamos con nuestra moral, con nuestra ética, no nos aceptamos con nuestros propios conceptos. Nos acercamos por su palabra. Y esta palabra que hay una ley que nos condena, pero también hay una ley que nos salva. La ley de las obras nos condena, pero también se convierte en nuestro ayo, en nuestro guía, que nos conduce ¿dónde? A nuestro Señor Jesucristo. Porque esta ley que nos condena revela nuestra condición espiritual y carnal, nuestra esencia fundamental pecaminosa, egoísta, vanidosa, vanagloriosa. Y nos conduce a Jesucristo, porque conocemos que a través de la ley de Dios no podemos cumplirla, llega la desesperación a nuestro corazón. E intentamos que Dios nos salve. Dios, ¿cómo hago para ser salvo? Y aparece una ley que nos salva, que es a través de su Hijo Jesucristo. Y en esa ley nosotros tenemos que escarbar y examinar y conocer y creer y entender y guardarla en nuestro corazón. Porque a través de esa ley de salvación tenemos vida. Y de cualquier cosa guardada tienes que guardar tu corazón porque de ahí emana la vida. Tenemos que guardar su palabra en nuestro corazón. La ley de salvación, la ley de remisión de pecados. Porque gracias a esa ley somos justificados y santificados. Tenemos que observarla. Tenemos que entender sus estatutos. Porque gracias a sus estatutos nos condujeron a Jesucristo y reveló nuestra condición espiritual y carnal, como Dios nos ve, no como nosotros nos observamos, sino como Dios nos ve y como Dios quiere que nosotros también nos veamos, porque de esa forma nosotros se nos va a ir toda jactancia de nuestra vida. Ya vamos a dejar de apuntar con el dedo a otra persona, a juzgarla. Míralo. Mira cómo es, mira cómo se comporta, mira lo que hace. Pero cuando llega la luz de su palabra en nuestras vidas, ni siquiera nos vamos a preguntar, ni nos vamos a preocupar de lo que hacen otras personas, sino de lo que nosotros hacemos delante de Dios. Se va a ir nuestro propio juicio. Se nos va.
porque vamos a comenzar a aceptar la justicia de Dios en nuestro corazón. Por eso Él nos manda no hacer acepción de personas, ir y predicar, sin importar a quién, porque la justicia es de Él, el que justifica es Él, el que salva es Él, las almas son de Él, y aquellos que acepten su palabra tal como es, son salvos. Y aquellos que no quieran recibirlo, sacúdete los pies y sigue adelante. Su pecado permanece. Pero cuán importante es el entendimiento en medio de nosotros. Es muy grande. Sobre todo en estos tiempos donde muchos se levantan. Muchos blasfeman el nombre de Dios. Conscientemente y también inconscientemente. Por un mal entendimiento de la palabra. Porque no han conocido lo profundo del corazón de Dios. Y porque no han recibido la revelación del Espíritu Santo. Que es todo para nuestra vida. No son los méritos de nosotros, son los méritos de Dios. Por eso es que toda gloria y toda honra es para Él. Y para nosotros son sus misericordias. Y gracias a sus misericordias que nosotros vivimos. Y gracias a esa misericordia caminamos y hablamos y enseñamos a otros y guiamos a otros. Y no hablamos de nuestro propio corazón, sino que hablamos de la palabra de Él y de sus glorias. Y tratamos de sacar todo obstáculo de los corazones, el cual impida que Dios se glorifique, que son nuestros propios pensamientos, nuestra propia justicia, la cual tenemos que desechar. Y lo cual cuesta desechar. Porque estamos tan acostumbrados nosotros a manejar nuestra vida, tener el control de nuestras vidas, que es difícil que nosotros aceptemos o entreguemos el control de nuestro corazón, de nuestras vidas a Dios. Pero debemos de hacerlo, porque así nos vamos a dar cuenta cuán grande es el amor de Dios para ti, cuán profundo, cuán alto y cuán ancho, y que no te puedes escapar del amor de Dios. Solo permanece fiel a su palabra, guárdala bajo llave en tu corazón, que nadie te la arrebate, ya que la salvación sí se pierde. Salvo siempre salvo es la mentira más grande. Porque aquellos que recibieron el Espíritu Santo y miran hacia atrás, ya no existe otra ofrenda más por ellos. Jesús no puede venir una segunda vez por ti. Él vino una sola vez. Y el Espíritu Santo se recibe una sola vez. Y es por eso que tenemos que cuidarlo, guardarlo. El tesoro más grande de nuestra vida es el Espíritu Santo en nuestros corazones. Hay que protegerlo. Y para eso tenemos que guardar la fe. Tenemos que trazar una línea de fe, no permitirle al diablo y a falsas enseñanzas que traspasen esa línea de fe. Si no, se va a corromper nuestro corazón. Y se puede corromper al punto el cual no podamos volver y perdamos tan grande salvación. Que Dios te bendiga esta tarde. Hasta aquí Dios me ha bendecido y esperando que Dios obre en cada corazón y en cada mente y haga entender conforme a cada corazón, que su palabra se haga vida en ti.
y puedas glorificar el nombre de Dios como Él se merece. Te invito a orar y a dar gracias por esta palabra. Mi Dios, te doy gracias por su amor, su justicia, su misericordia, esperando que todos los oyentes, Padre Santo, sean bendecidos a través de esta palabra y abra los entendimientos y derrame sabiduría. Dios Todopoderoso, clamo por aquellos que están en sus hogares, en las cárceles, hospitales, en las calles. Todos aquellos que ahora tienen necesidades espirituales, así también materiales. Tú conoces sus vidas, mi Señor bendito. Que tu palabra llegue en cada rincón del mundo. Que seas tú glorificándote y exaltado. No a nosotros, mi Señor, sino a ti toda gloria. Para nosotros, simplemente tus misericordias. Úngenos de la mollera a la planta de los pies y líbranos de todo mal. Porque tuyo es el poder, gloria y honra, Padre mío. Y seas tú exaltado en cada corazón. Guarda nuestras vidas, líbranos de todo mal. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, amigos, hermanos, sean todos bendecidos. Será hasta una próxima. Si Dios lo quiere. Bendiciones.